de esta semana, la próxima. ¡Wow! Jueves 16, Corpus Christi. No, pero es virtual la clase, así que pasamos nomás. Y el examen parcial es el jueves 23. Sí, pero en todo caso la próxima semana ya lo aclaramos y lo disponemos. Pero vayan anotándose que el examen es el jueves 23, ¿ya? Con mayor detalle podemos definirlo en la próxima clase. ¿Están viendo las diapositivas en lo que nos hemos quedado? No, doctor, lo vemos posando con ahora. ¿No estamos con ciencia? No, doctor. No, doctor, vemos otro fondo de pantalla diferente. Ahora sí. ¿Verdad? ¿Ciencia? Ahora sí, ya. Lo último que hicimos es definir la ciencia, que era el conjunto de conocimientos, si se acuerdan. Seguimos con términos un poquín más complejos, pero que nos van a servir para comprender el proceso de investigación, ¿ya? Solamente definir epistemología se implica la teoría del conocimiento. Es decir, la epistemología nos habla desde la evolución del conocimiento, los cambios paradigmáticos, etcétera, todas las propuestas que se plantean para universalizar el conocimiento que nos permite entender la realidad. Y es toda una ciencia de rama de la filosofía que nos permite interpretar la realidad. O sea, todos interpretamos la realidad. Ya le decía, en un momento basamos nuestra interpretación en modelos mentales, es decir, el conocimiento vulgar, o interpretamos la realidad basado en conocimiento científico. Entonces, este conocimiento científico es vigente, es formal, es racional, si es que como que la epistemología es la que lo viabiliza, lo agrupa y como es una ciencia, entonces nos permite utilizarlo y se utiliza este conocimiento a partir de la tecnología, ¿ya? Pero sí, nosotros esto no hemos visto todavía, ¿no? ¿Verdad? Hoy hemos visto. No, para nada. Hay algunos elementos que quisiera que lo comprendan, que diferencien lo que es una teoría, un modelo y un paradigma. En el caso de la teoría es la sistematización lógica de hechos, hipótesis, leyes, generalizaciones que explican una determinada parcela y procesos fenómenos de la realidad. A ver, nos identificamos, explicamos procesos de la realidad desde el punto de vista científico basados en teorías. Tengo un ejemplo muy simple en el hecho de que todos nosotros, para explicarnos, por ejemplo, la presencia del ser humano en el mundo, en la existencia, nos basamos en una teoría que se llama la teoría evolucionista. Muchos autores, dentro de ellos gran importancia tuvo Charles Darwin, que fundamentaron y construyeron la teoría de la evolución de las especies. Entonces, eso nos permite explicarnos de que la aparición del ser humano, del hombre en la Tierra, se basa en procesos de evolución. Se hacen investigaciones, se hacen demostraciones, y entonces muchas de ellas tienen demostraciones lógicas y otras de ellas tienen fundamentación teórica. Para explicarnos, la pregunta que teníamos es cómo aparece el hombre en la Tierra, ¿sí? Entonces, todo eso es una teoría que está vigente hasta el momento. Es la teoría voy a eliminar algunas personas, por favor, un segundito. Nos explica la realidad, ¿ya? Florencio Pérez, estás a punto de ser eliminado. A la 1. Florencio Pérez, a las 2. Florencio Pérez. Belén Montaño a la 1. Belén Montaño a las 2. Franz Luis. Chao, Florencio. Doctor, estoy
encendida. Les decía en el hecho de que, por ejemplo, hay teorías que como ser la teoría de la evolución de las especies, que nos explica esta realidad de cómo evolucionan las especies. A ver, y no está fundamentada con elementos probatorios totalmente. Lo que tenemos es de evidencia 52 restos óseos de lo que llamamos después la abuela Lucy. La abuela Lucy es el Australopithecus, es el rastro del primer ser humano o hombre homínido que habitó el planeta. Y entonces tenemos eso y lo hemos catalogado como Australopithecus por el tamaño y la llamamos la abuela porque es la más antigua de todos, es el primer resto óseo. De esa línea, los Australopithecus se supone que se habían extinguido y entonces hay explicaciones porque ya hay después, posteriormente, hombres prehistóricos o restos óseos de prehistóricos encontrados, y el Cromañón, el Neandertal, etcétera, etcétera, que nos dan muestra de que serían los primeros seres humanos en el planeta. Entonces, en base a esto, nos podemos argumentar de que siempre existe evolución, porque, por ejemplo, la abuela Lucy se supone que era un ser humano medía 90 centímetros, una capacidad craneana de 920 centímetros cúbicos, cuando nuestra capacidad es mayor, un occipucio, una mandíbula prominente, este dedo totalmente no era más desplazado hacia atrás, etc. Entonces nos da la impresión de que esa especie había ido evolucionando a lo que somos nosotros actualmente, ¿ya? Entonces, esa es la teoría de la evolución. Antes de ello, no tenemos ninguna prueba, pero sí tenemos fundamento lógico, coherente, teórico. Y a esos son los trabajos que ha hecho Darwin, que decía en sus preceptos de que en la vida todos tienen siempre una constante lucha por la sobrevivencia. Entonces, en la lucha de sobrevivencia, el alimento no alcanza para todos y entonces tienen que luchar para sobrevivir. El otro criterio es que los seres tienen que adaptarse para sobrevivir y solo sobreviven los más aptos. Entonces, esos preceptos de Darwin han permitido explicarnos que los seres humanos somos procesos de evolución de un homínido. El homínido es en la secuencia del que venía del primate, el primate primero, mate, ¿sí? Entonces del primate salieron la especie homínide, la especie simio, la especie felinus, todos los animales. Entonces nosotros no venimos del mono, sino que el primate ha generado primate no quiere decir mono, sino es primero. Entonces de ahí viene toda la explicación. Entonces no hay pruebas de ello, pero se dice y se comprueba, se fundamenta que hay evolución. Se ha comprobado, por ejemplo, en Galápagos que algunas especies siguen evolucionando, nosotros seguimos evolucionando. Dice que en el futuro nuestra evolución va a ser, obviamente, millones de años tarda, que vamos a tener dedos probablemente más largos, probablemente no necesitamos estatura elevada, cabezas más grandes, no sé si estamos especulando cosas así, ¿ya? Pero eso sostiene una teoría, que sería la teoría de la evolución. Ahora, ¿quiénes de ustedes creen en la teoría creacionista? Eso es un absurdo comentado como teoría, ¿verdad? Porque eso no es una teoría, no tiene fundamento, no tiene una prueba, no tiene un fundamento que genere y que diga que el ser humano ha sido creado por Dios a partir del polvo, de ahí de la costilla de la mujer. No, eso es un dogma, no es una teoría. Por eso no comparamos el dogma que es la evolución, el creacionismo con la teoría que es el evolucionismo, ¿sí? Lo de Adán, lo que dice la Biblia, es un dogma. Esa es la propiedad, la virtud y el deseo que tiene la población. Cada uno puede creer y quiere creer en lo que quiera.
Entonces, si uno de ustedes dice, sí, yo creo que hubo Adán y hubo Eva, etcétera, etcétera, eso es independiente de lo que es la teoría. La teoría genera conocimiento científico fundamentado, comprobado o solamente fundamentado. Entonces, ¿vieron? Ese es un ejemplo de teoría. Teoría, un conjunto de conocimiento con base, hipótesis, leyes, etcétera, que nos pueden explicar. Imagínense en la antigüedad, Isaac Newton era un físico matemático que estudió mucho, y que en un momento de reposo mental, es porque este era un estudioso, se echa a no dormir, sino a descansar la mente apoyado en un árbol, y en ese momento de reposo mental, porque de ahí se desarrolla la idea del proceso creativo generado por Malthus. Entonces estaba reposando y le cae una manzana, y entonces de ahí se ilumina y se plantea y plantea una teoría, y escribe la teoría, de que los cuerpos tienen una atracción central. Todos los cuerpos caen por atracción hacia el centro de la Tierra. Y eso fue tan fundamentado, demostrado, que se convierte en ley. Entonces, y esto ya es mucho más que una teoría, es una ley. Y la ley es irrefutable, no se la refuta. En cambio, la teoría todavía puede ser refutada o modificada. En el hecho que ahora nosotros todavía nos suscribimos a la teoría de la evolución de las especies para explicar la presencia del ser humano. Pero si alguien viniera, por ejemplo, y hubo incluso algunas ideas que decían que el ser humano vino de Gamínides. Gamínides es una luna de Júpiter. Entonces decía, no, el ser humano no es de Dios, ni siquiera del mono, nada. Vino de Gamínides. Entonces, si esa persona fundamenta y lo explica y lo fundamenta suficientemente bien, el hecho de que el ser humano viene de otro planeta, entonces nosotros desechamos la teoría de la evolución y adoptaríamos la teoría de la migración interplanetaria. ¿Sí? Entonces, las teorías nos permiten explicar la realidad, pero tienen que tener fundamentos establecidos. Me salto a lo que es paradigma. Antes de que se maneje una teoría, existen paradigmas, que son con realizaciones científicas, comentarios científicos, que funcionan por un tiempo y que van a posteriormente convertirse en una teoría. Pero estos paradigmas están vigentes en un momento dado y pueden ser reemplazados por otro paradigma. Entonces, mientras se está fundamentando el respaldo para implementar la teoría, se llama un paradigma todavía. Y puede que ese paradigma no se convierta en teoría, entonces otro paradigma lo puede reemplazar. Entonces son ideas científicamente reconocidas que proporcionan un modelo de solución ante problemas desde la percepción de la comunidad científica. En cambio, modelos son presentaciones teóricas, metodológicas para solucionar determinados problemas. Nosotros normalmente a nivel de tesis doctorales o de maestrías, lo que hacemos es plantear un modelo. Eso sí es posible. Yo puedo hacer un modelo de prevención de COVID aplicado al Plan 3000. Entonces, esa es mi tesis, es un modelo. Eso es posible, es un planteamiento personal o del investigador para explicar una parte de la realidad. Un modelo sí es más chiquito. Varios modelos van a construir un paradigma y este paradigma en algún momento se convierte en teoría o no, o puede ser reemplazado por otro paradigma. Y si en algún momento esto explica realmente y fundamentado la realidad, se convierte en teoría. Y si esta teoría es irrefutable, se convierte en ley. ¿Está claro los términos? Bueno, entremos al tema de investigación científica, proceso de racionalidad crítica, que basado en el método científico. Para hacer investigación nos basamos en el método científico. El método científico es de aplicación universal. En todo el mundo se utiliza para investigar el método científico. Produce nuevos conocimientos para transformar parcelas de la realidad.
Ya repito, la investigación científica tiene como resultado la generación de conocimiento nuevo, producir nuevos conocimientos. Proceso formal, es comprobado, es sistemático, de construcción teórica aplicado sobre un problema de la realidad. Es reflexivo, sistemático, controlado, crítico, que conduce al descubrimiento de nuevos hechos y conocimientos, relaciones o leyes de diferentes campos del conocimiento humano. Esto es lo importante. Consiste en una serie de procesos para resolver problemas cuyas soluciones usan aplicación de conocimientos teóricos, operaciones lógicas demostrando datos objetivos. Aquí hay dos componentes en una investigación. Es un proceso reflexivo teórico que tiene un componente de demostración práctica. Eso es una investigación. Es el planteamiento teórico de un modelo que tiene su base de demostración práctica. Por eso es que cuando yo, aquí lo extraño mucho, antes cuando conversaba sobre metodología con el doctor Velasco, nos agarrábamos grandes jornadas de discusiones metodológicas y él me decía, cuando alguien me dice estoy haciendo una investigación, yo no le pregunto de qué es tu investigación. Lo que yo le pregunto, ¿cuál es tu teoría? Porque para hacer una investigación tiene que uno plantear y fundamentar una teoría y esa teoría recién se la operativiza a partir de la práctica y que se demuestre, y entonces eso es un proceso de investigación. Bueno, si entienden ese elemento, vamos a ver algo que sí es importante y cuál es el objetivo en esta clase. Antes que se me duerma, antes que Contreras Arsenio se duerma, que está bostezando, visto así, hacia toda su dentadura. Tienes algunas caries ahí, no bosteces mucho. Quiero hablar porque necesito que ustedes discriminen estos niveles, tipos de investigación. Van a encontrar en la literatura cualquier cantidad de clasificaciones sobre tipos de investigación, ¿sí? Está prohibido comer en aula, almacén cosío Ana. Si estuvieras en aula, yo te saco rajando para que comas en aula, ¿ya? Lo que decía que es importante que ustedes sepan distinguir qué tipos de investigación hay. Y esta clasificación es la más simple de todas, es la más simple. Por eso es que necesito que me den un poquito de tiempo y concéntrense. Lo voy a tratar de explicar de la mejor manera, pero nos va a abrir la mente para saber cómo se hace investigación, ¿ya? Según el producto, vale decir, el resultado que se tiene al momento de investigar, pueden haber investigaciones descriptivas, explicativas o interpretativas. Así son, tres simples tipos de investigación. A ver, las investigaciones descriptivas, como su nombre indica, describen procesos, fenómenos, describen realidades. Pueden ser simples o exploratorias, es decir, una descripción de características. Yo quiero saber cuáles son el comportamiento de la persona que tiene COVID y que vive en el Plan 3000, de las personas que viven. Entonces estoy describiendo sus síntomas, etc. Esa es una investigación descriptiva. O puedo hacer una exploratoria. Puedo explorar qué pasa con los sujetos que tienen viruela del mono, etcétera, en su comportamiento, explorar qué manifestaciones se van apareciendo, etcétera, etcétera. Esas son descripciones, investigaciones descriptivas. Pero las investigaciones descriptivas simples o correlacionales pueden hacer correlación, vale decir, relaciones de correlación que no implican causalidad. Cuando yo hago una investigación descriptiva, puedo describir este elemento, esta variable, confrontándola con esta otra, pero comparando, no determinando que esto es causa y esto es efecto, ¿ya? Sino comparando. O sea, así se manifiestan esta otra, etcétera, etcétera. Son investigaciones descriptivas. A diferencia de las investigaciones explicativas, que explican, que pueden ser correlacionales con causalidad o experimentales. Las con causalidad es que yo puedo explicar en mi investigación
¿Por qué este elemento es causa de este otro? Entonces, si yo voy a definir una causa y un efecto, es una investigación explicativa. Si yo X tal cosa, entonces este otro elemento, entonces estoy explicando la relación de causa a efecto. Entonces es una correlación de causalidad. Y las explicativas experimentales, cuando el investigador provoca una causa intencionalmente. Nosotros teníamos en la carrera el laboratorio experimental que administraba Willy, el de fisio, Willy, ¿qué se llama su docente de fisio? William. Willy Rivera. Willy tenía, antes del COVID teníamos un bioterio arriba, en el último piso, un bioterio, es decir, un centro donde había ratitas de investigación experimental. Eran ratas puras, blancas, etcétera. Entonces se hacían experimentados provocados por el investigador. Yo recuerdo una investigación que la seguí, agarraron a 2 ratitas juntas, otro grupo de 2 y otro grupo de 2. Les dieron corticoides para inmunodeprimirlos. Entonces, en un nivel de inmunodepresión similar, a estas 2 ratitas le administran todos los días PBM. A estas otras le administran Ensure y estas otras les administran Cerelac. Entonces, conforme van administrándoles, van a ver cómo van recuperando su estado orgánico, su sistema defensivo, etcétera, su nivel de presión inmunológica. Se va midiendo para saber cuál de los 3 elementos o productos tienen mejor efecto sobre las defensas orgánicas en un ser humano, en este caso, en las ratitas. El investigador, una investigación experimental, estaba provocando intencionalmente ese efecto para demostrar, para explicar, en este caso, el uso de alguno de estos alimentos, ¿ya? También han trabajado, por ejemplo, a un grupo de ratas, les han dado azúcar para ver cómo desarrollaba, cómo se manifestaba su páncreas. Después de un tiempo la abrían a la rata, medían el tamaño de su páncreas, etcétera, etcétera. El experimental se maneja en ese tipo. Actualmente creo que están prohibidos los ensayos con bioterios. Y las investigaciones interpretativas, estas son investigaciones de acción participativa o participante cuando puede ser con o sin participación del investigador. Cuando la población hace un proceso de investigación o el investigador participa en este proceso. Yo tengo una experiencia hace ya serán unos más de 20 años, cuando trabajaba y desarrollaba el sistema de salud en el área rural. Yo me fui a trabajar en realidad hacer una investigación en una comunidad de guaraní. Ahora es cerca, ¿no? Pero antes era más distante. De aquí, una comunidad totalmente guaraní. Entonces, vivían en casitas, en casuchas de barro y algunas de cartón. Entonces, yo conseguí una casa y me fui a vivir con ellos durante un mes. Y entonces compartía, porque tenía un equipo que hacía la investigación, compartía todas las acciones que hacía la comunidad. Trabajábamos incluso con capacitación auxiliares, todo, pero la vivencia misma. Y entonces fuimos desarrollando para poder explicar el sistema social de las familias o de la población guaraní. Y esto fue a razón de que nosotros tuvimos un resultado negativo cuando implementamos un proyecto de seguridad alimentaria. Había una zona donde había comunidades guaraníes, comunidades collas y de migrantes collas y comunidades originarios campos. Como esa zona era bastante pobre, nosotros buscábamos la seguridad alimentaria y entonces conseguimos semillas de lugares de producción de semilla como Selsama y Pata, y fuimos con el técnico a generar huertos comunales.
Y entonces se plantaron las semillas de papa en huertos comunales para que cuando produzcan y la comunidad pueda alimentarse con papa, porque no era de costumbre y podíamos incluir la papa en el contexto de esas comunidades. Se sembraron de todas las comunidades, eran 10 en realidad, y entonces al mes en las comunidades collas, las plantillas de papa estaban bastante creciditas. En las comunidades cambas había había plantitas más pequeñas, pero no tan grandes, pero en las comunidades guaraníes no había nada. Pasan 2 meses y entonces la planta en las comunidades collas estaba grande, las otras también, pero en las comunidades guaraníes no. Averiguadas las cosas, es que en las comunidades cambas sí producen. La comunidad colla, sobre todo, tiene mucha cultura productiva. Ellos antes de emigrar vivían en el altiplano y producían, dependían de su producción en condiciones totalmente adversas. En laderas, así que sabe producir. Pero las comunidades guaraníes nada. ¿Qué es lo que pasó? Averiguamos que nosotros con el técnico se sembró la semilla para generar las plantitas de papa y en la noche la gente escarbó y se lo sacó la semilla y se la comieron. Realmente un balde de agua fría. Consideramos esas comunidades de, qué sé yo, de idiotas, de imbéciles, todos los califican. ¿Cómo es posible que se lo coman la semilla y no produzcan, no esperen que se produzca para consumir mucho más productos? Entonces, miren que todo eso implicaba una denigración de todas las comunidades, etcétera, etcétera. Por eso es que hicimos esta investigación, para comprender cuál es la percepción de la población de origen de estas comunidades guaraníes. Y la respuesta fue que en las poblaciones de los originarios collas siempre han vivido de su producción. Si ellos no producen, se mueren. Entonces tienen cultura productiva. En cambio, las comunidades guaraníes, su génesis, su origen siempre ha sido dependiente de los productos que les produce el bosque. Siempre han vivido de la caza o de la recolección de productos del bosque. Nunca han tenido que producir, nunca han plantado, nunca han sembrado. Entonces, no tienen cultura productiva. Entonces, por esencia, estas comunidades viven de lo que permite, cazan bien, son cazadores, etcétera, pero no producen. Entonces, nosotros estamos queriendo obligar a aspirantes a desarrollar procesos de calificación o de capacitación. Queríamos que sembrarles y cuando deberíamos capacitarles en la forma de siembra, en los resultados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque culturalmente no estaban acostumbrados a eso. Entonces, esos son resultados de investigaciones participativas, donde el investigador se va y participa, investiga comportamientos, características de poblaciones, etcétera, etcétera, que son tipo de investigaciones interpretativas. ¿Ya? Pero nos quedamos con estas dos, sobre todo, que existen investigaciones descriptivas y explicativas. Ahora, esas son en función al resultado, al producto. Existen otros tipos de investigaciones, uno, por ejemplo, de acuerdo al número de variables. Las investigaciones pueden ser univariadas, bivariadas o multivariadas. En el ensayo ustedes, por ejemplo, tenían una pregunta y tenían 2 variables, 2 componentes, ¿sí? Entonces, si uno utiliza una investigación y es decir, describe las características de una variable, es una investigación univariada. Si describe características de 2 variables, es bivariada, o si describe muchas características. Yo puedo hacer una investigación sobre la incidencia de COVID en la cuchilla. No hay escrito nada. Debe haber, supóngase que no hay. Incidencia, entonces, solamente incidencia. ¿Cuántas personas se enferman de COVID en la cuchilla? En esta quinta hora. Lo único. Es solamente una variable. Pero si hago una investigación para describir cuál es la relación de los que se infectan en función al número de vacunados, ya estoy considerando 2 variables. Y esa es una investigación bivariada.
O si voy a hacer una investigación, ¿qué factores hacen que las personas se contagien? Entonces, factores diversos, factores culturales, desprotección, etcétera, etcétera. Estoy haciendo una investigación multivariable. Eso se clasifica de acuerdo al número de variables. Después de acuerdo al número de unidades de análisis, es decir, de población con la que se trabaja, puede ser un estudio de caso. Hay investigaciones que describen características de un caso, una situación solamente, u otro que aplican muestras, entre 3 a 10 casos, que es una muestra representativa sobre un elemento, o muestras extensivas cuando se investiga con población grande. Según el número de observaciones a lo largo del tiempo, pueden ser transversales o longitudinales. Yo puedo transversales cuando es en una sola medición de tiempo. Quiero identificar el COVID, cualquier cosa del COVID, en la cuarta hora. Entonces, solamente busco la información en una medición de tiempo, del periodo en que se ha considerado la cuarta hora. Pero yo puedo hacer una investigación longitudinal cuando voy a hacer mediciones en distintos momentos. Ustedes cuando hagan residencia probablemente tengan que hacer estudios de archivos. Por ejemplo, les puede tocar una investigación de la incidencia en colecistopatías en Santa Cruz desde el año 2000. Entonces van a ir a archivos a ver las historias clínicas desde el año 2000, cuáles historias corresponden a enfermedades de colecistopatías. Entonces, desde el año 2000 hasta ahora están tomando muestras longitudinales en una variaciones en todo el momento en que se ha manifestado esa enfermedad. Entonces, es un estudio longitudinal. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al número de variables, uni, bi, multi, a la población que se estudia o al tipo de, el tiempo de procesos de obtención de información. ¿Ya? A ver, voy a empezar a describir diseños solamente en este momento descriptivos, es decir, investigación descriptiva, de esta que nos habíamos referido en este caso. Investigaciones descriptivas, que probablemente son las que vamos a trabajar en esta gestión. Una investigación descriptiva se realiza identificando las variables relevantes del objeto problema investigado para reconocer el comportamiento de esta variable. Eso es lo que dice. Describe el comportamiento de una o más variables. Se desarrollan a partir de un problema. Todas las investigaciones se desarrollan a partir de un problema. Tiene que tener una base teórica y un procedimiento práctico para demostrar el comportamiento de las variables. Siempre, incluso en investigación descriptiva, tiene una base teórica y un procedimiento práctico que demuestra la vigencia de esta variable cuando la describe. Estas investigaciones, ya dijimos, pueden ser univariados, bivariados o multivariados, de acuerdo al número de variables. Si hay una sola variable, en medición de tiempo es una variada. Si son dos, bivariadas o multivariadas, como decíamos en múltiples. Entonces, un diseño descriptivo puede aplicarse con estas tres características. Normalmente los diseños descriptivos responden a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la incidencia o prevalencia de? Para nosotros es un diseño descriptivo que nos está preguntando inicialmente para responder una pregunta que no la sabemos. Es decir, ¿cuál es la incidencia? Estamos hablando de una variable. Describe cuál es la incidencia. ¿Cuántas personas están afectadas por? Es otro ejemplo de pregunta, ya depende del resultado. ¿O qué factores están asociados a determinado problema? Y en ese caso son multivariables. ¿O cuáles son sus características, también tipo multivariable? ¿O cuál es la magnitud del problema? Ese es univariable. ¿Ya? Entonces, normalmente los diseños descriptivos de las investigaciones descriptivas, ejemplo en esto, responden a este tipo de preguntas. Pueden ser exploratorios, simples, taxonómicos, correlacionales, sin causalidad, combinación, comparación de variables, pueden ser transversales, longitudinales, retrospectivos, etc. Pueden tener los diseños todas estas características. Longitudinales pueden ser transversales, los descriptivos, ¿no? Estudiar un caso, muestra pequeña, muestras pueden ser tri o multivariadas, pueden comportarse como tal.
Normalmente, ¿qué se puede investigar? Por características de la población. En una investigación descriptiva se investiga características de la población. Comportamientos. Una cosa es la característica y otra es su comportamiento. Relaciones, diferencias, comparaciones. ¿Y qué comportamiento psicológico tiene una persona con COVID? Yo puedo hacer una investigación para describir el comportamiento o qué relación hay del COVID con sus reacciones emotivas o psicoemocionales, o qué diferencia hay entre un elemento respecto a otro, o comparar, como decíamos, la correlación entre dos elementos o dos variables. También se puede investigar magnitudes de un problema. Ahí estamos hablando de incidencia, prevalencia, proporción, etcétera, etcétera. Estoy hablando del tamaño. O se pueden investigar factores asociados a un problema. ¿Qué factores están relacionados con tal variable? O se puede investigar eventos epidemiológicos, sociológicos, pedagógicos, administrativos. Una investigación epidemiológica siempre es una investigación descriptiva. Se va casa por casa para identificar en una zona cuáles son las enfermedades prevalentes. Entonces, está describiéndose las características de morbilidad en esa población. Entonces, se hace un estudio epidemiológico, que es una investigación descriptiva. ¿Ya? Las investigaciones descriptivas son el primer nivel de investigación, son de tipo diagnóstico exploratorio, o sea, normalmente uno hace una investigación descriptiva y ese resultado le va a servir para otro tipo de investigación que ya sería más explicativo. Por eso es que presentan, describen hechos, pero no los explican, por eso se llaman descriptivas. Identifican causas, factores, pero no llegan a la causalidad explicativa. O sea, no explican por qué ocurre esta es causa y esto es efecto. No son propositivos, no están proponiendo nada, solo describen. No son crítico-creativos ni transforman los problemas, no le dan solución a problemas. Son diseños que no están dirigidos a comprobar hipótesis. Las investigaciones descriptivas pueden o no tener hipótesis. Es bueno que tengan, pero pueden o no tener. Una hipótesis es un juicio previo, es un juicio a priori. Pero esta hipótesis no se la demuestra, sino se la describe. Son diseños preliminares, exploratorios, correlacionales simples, hablamos de ello, que proporcionan un inventario del problema e inspiran la hipótesis. Yo con una investigación descriptiva puedo plantearme una hipótesis explicativa para una segunda investigación. Esas son las características de los diseños descriptivos. ¿Alguna pregunta? Vamos, no se duerme. Dime. Noemí, vamos, habla. ¿Alguna pregunta? Doctor, respondió en el comentario, dice que está ronca. ¿Cuál es el comentario? Estoy ronca. ¿Y esa era su pregunta? Eso no es pregunta, es consulta. 200 bolivianos en mi consultorio. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno. Investigaciones explicativas. Hemos hablado de las descriptivas. Estas. Ahora vamos a las explicativas muy rápidamente, porque esas son un nivel mucho más complejo. Los diseños explicativos buscan probar si el comportamiento de una o más variables puede ser causa
o condición explicativa del comportamiento de otra. Las explicativas nos permiten probar la relación de un elemento respecto a otro elemento. Prueban, explican. Estas pueden comprobarse mediante investigaciones correlacionales con causa explicativa. Es decir, yo puedo plantear cuál es la relación de este componente o variable respecto a este otro. Y entonces explicar por qué esto es causa de este otro elemento. O pueden ser explicativas propias donde por qué sucede el fenómeno, este elemento, cómo está incidiendo sobre este otro elemento. Pueden ser como de explicar esto es causa de esto, o explicativa de por qué esto es causa y este es efecto. O pueden ser experimentales, como las decía, donde el investigador ya provoca una relación experimental, donde tiene que haber un grupo control y un grupo experimental. A este grupo control se le asigna una variable y se controla en distintos momentos los resultados. Entonces, una investigación explicativa, su nombre indica, explica las relaciones entre dos variables o más variables con relaciones de causa, explicando esto, si esto es causa de este otro, o explica por qué esto es causa de esto. Vale decir, si yo le doy más de esto, habrá menos de esto o habrá más de esto. Entonces explican las relaciones causa-efecto. O las investigaciones explicativas experimentales, donde el investigador provoca para que esto le doy causa y esto sea efecto. Eso es una investigación. Y las investigaciones de acción participantes son las que ya habíamos descrito con el ejemplo, donde se involucra a la población para describir sus características socioculturales. Con eso tengo, y no quiero cargarles más, manejar el criterio de que existen generalmente dos tipos de investigación, las descriptivas y las explicativas. Esos son los grupos generales. Ahora, las descriptivas pueden ser en función al número de variables así, al número de unidades así, o de periodos de tiempo así, lo mismo que las explicativas, ¿ya? Este semestre, o en realidad este periodo, vamos a trabajar investigaciones descriptivas. No sé si nos alcanza por lo menos a hacer más, pero sí vamos a tratar de hacer una investigación descriptiva, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Yo no quiero avanzar más porque para que no sea pesado, yo sé que esto es lo único que necesito es que entiendan bien cómo se manejan los diseños descriptivos y los diseños explicativos, que no es muy complejo. Ya en la próxima clase vamos a hablar del proceso de cómo se hace la investigación científica. ¿Alguna pregunta? No, no, no. La revisión bibliográfica es un proceso, ¿sí? Yo voy y, por ejemplo, una monografía, ya dijimos, una monografía es el resultado de la revisión bibliográfica de un tema, de un solo tema. Pero una investigación es otra cosa. Ya lo dije clarito, la investigación genera conocimiento nuevo. Si no, no es investigación. Tiene que haber conocimiento nuevo. Y dijimos a un principio, una investigación está generando, va desde lo desconocido a lo conocido, es decir, busca información y genera nuevo conocimiento donde no existe conocimiento. Va a responder algo que no está conocido. La incidencia de COVID en Bolivia, sí, todos los días sale la noticia. Yo no puedo investigar eso porque existe, eso no es investigación. Pero sí yo puedo la incidencia del uso de, no sé, de
que por qué la población se niega a vacunarse en la cuchilla. Entonces, busco, no hay información de eso. Puedo describir esa característica de esa población. La investigación genera conocimiento nuevo. La revisión bibliográfica es solamente ir a buscar información donde ya está información editada. Eso no es generación de conocimiento. Eso es la recompilación de información bibliográfica solamente. ¿Qué más? Doctor, ¿qué temas van a entrar al primer parcial? ¿Qué temas? Lo que hablemos en la próxima clase. Todo, más lo que hablamos en la próxima clase. Yo les voy a decir en la próxima clase hasta qué parte me entra. Pero normalmente no pregunten, por favor, eso me mata. ¿Qué entra al examen? Siempre, todo lo que no hemos evaluado. La evaluación implica la medición del nivel de apropiación del conocimiento. ¿Qué entra? Lo que hemos hablado, lo que no hemos hablado, lo que me olvidé decirles, lo que me pensé, me imaginé que iba a decirles, todo entra, todo, asúmalo así, todo. ¿Preguntas? Voy lento para que no se acumule mucho problema, ¿ya? En la próxima clase vamos a hablar acerca de los elementos del examen, la fecha definida, cosas así, pero va a ser subsiguiente, ¿ya? El próximo jueves es Corpus Christi, vamos a tratar de habilitarnos un espacio, ya sea breve, pequeñito, para poder comentar algunos elementos para el examen, ¿ya? Cuídense. Adiós. Hasta luego, doctor. Adiós. Chao, chao. Adiós, doctor. Doctor. Hola, doctor, muchas gracias.